buenas tardes a todos y todas. Gracias por, en estos días tan extraños, porque nos están pasando muchas cosas en nuestro país, encontrarnos y mantener la actividad sobre todo, que fue algo que conversamos bastante con Juan de, bueno, a pesar del Mundial y todo hay que hacerlo. Así que bueno, estamos en esta presentación de esta joyita que hizo Juan, que tengo que decir que no terminé de leerla, pero que todo lo que leí al principio es un Juan Elman puro y me encantó, como todo lo que hace. Así que para Casa Patria Grande es un honor contar con esta presentación que, como están viendo también, está preparada para ser subida al canal de YouTube de la casa y que esto pueda también ir por distintos lugares. Pensamos con Juan y con la casa en un panel para la presentación de este libro, que también es un honor para nosotros, que es con la presencia de Bárbara Figueroa. Bárbara, dirigente sindical de Chile, pero actualmente es la embajadora de Chile en la República Argentina. También con Fede Vázquez, que bueno, como veníamos hablando recién, es uno de los grandes promotores de que estas cosas existan y sucedan, no solo con la radio Futurock, sino con este nuevo desafío que tienen, que es con Ediciones Futurock, que lo que termina haciendo es bancar proyectos de este estilo que hace mucho que no vemos, así que también agradecemos a Futurock por este trabajo. Si les parece, lo que hacemos para organizarnos es dejamos que ellos tres unos minutos compartan reflexiones sobre el libro, sobre Chile, y después aprovechamos para dialogar también un poco entre nosotros con ellos. Si les parece, arrancamos con Fede Vázquez. Fede, te alcanzo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación a la casa, en primer lugar. Bueno, habría muchas cosas que decir, o que yo diría sobre este libro, sobre este proyecto, sobre este viaje. Ustedes saben que este libro se basa en un viaje de Juan de varios meses en Chile, recientemente, donde pudo ver en vivo un proceso político, una parte obviamente de un proceso político que había arrancado antes, que ha arrancado con el estallido de 2019, que obviamente además tenía su historia detrás, y es un proceso vivo que todavía continúa. Pero en principio el libro, lo primero que diría es que tiene la enorme virtud, en sentido también de una suerte, una especie de cosa que está bien desde un principio, que es, y que se da muy, muy poco, que es esta cosa de que el cronista esté pudiendo acontecer hechos que son de mucho peso en sí mismos. Y eso, bueno, remite como una serie de obras de grandes crónicas, sobre todo del siglo XX, ¿no? que por ahí se nos presenta más que esta idea de un periodista, de un cronista, de alguien que además no alcanza con lo periodístico o el cronista, sino que cuando salen bien, por lo menos las que creo a nosotros más nos impactan y nos quedan en la memoria, son cuando además ese cronista tiene algún nivel de involucramiento, diría, emocional también con lo que está pasando. Entonces es una crónica donde también es una aventura de Juan encontrándose con ese proceso, un poco enamorándose de lo que pasa ahí en varios planos. Es también una búsqueda generacional, porque una de las características, como todos sabemos, de lo que ocurrió y está ocurriendo en Chile, es que hay una generación muy joven que se volvió protagonista. Entonces ahí también el libro expresa muy bien esos diálogos, encuentros que se dan en charlas políticas, pero también se dan en fiestas, se dan en situaciones sociales, y donde Juan está con otros pares generacionales. Entonces el libro además tiene esa vibración casi inigualable de cuando se hacen cosas con cierta edad.
En todo eso hay un montón ya por todo esto ya el libro es una cosa impresionante, es una cosa irrepetible, es algo que vale la pena en sí mismo, pero además está todo el laburo ahí sí, ya más en sentido profesional, en un sentido técnico, digamos, que tiene que ver con la prosa, con cómo lo cuenta, y un montón de cuestiones que en realidad cuando empiezas a leerlo te das cuenta, así que poner en tanto sentido que yo las cuente, sino es cuestión de entrar a leerlo y se van a enganchar y van a ver todo esto enseguida, ¿sí? Además, para alguien como Juan, que es muy joven, encontrar un tipo de voz, encontrar una forma de narrar, es muy raro hacerlo tan rápido, porque hay algo que decía, en realidad no sé quién lo decía, pero no importa, la idea está buena, que es que la vida es la gente más talentosa es la gente que descarta más rápido. Nadie elige, no hay forma de decir, voy a escribir como Borges, a nadie le sale así, voy a tocar el piano como, ¿no? Pero sí lo que uno hace todo el tiempo, y hay algunos que lo hacen más rápido, y a otros nos lleva más tiempo, es descartar, no quiero hacer esto de esta manera, esto no me gusta, el descarte. Y así se construyen los caminos, artísticos también, pero diría casi las vidas se construyen así. Sabiendo en principio lo que no te gusta. Entonces, cuando te encontrás con algo que está tan bien hecho, es que Juan, de alguna manera, que no sé cómo lo logró, pero bueno, lo importante es que le sale, es que descartó muy rápido las formas en que no había que hacer la cosa, y entonces rápidamente te encontrás con que hay un material ahí que obviamente que trabajó detrás, pero sobre todo hay alguien que tuvo la intuición de entender cómo había que contar algo. Y eso está buenísimo. Y después, no quiero usar mucho tiempo, pero sí me parece que quería decir 2 o 3 cosas de cómo está armado el libro, para que, sobre todo que nos escuchan, que están acá, que nos verán después en las redes sociales, que se entusiasmen con el libro y lo adquieran y lo lean, es que también está organizado de una manera muy ambiciosa. Eso es lo otro que tiene el libro, es ambicioso. O sea, vivimos en un mundo, en una época, sobre todo una época, donde la gente no es ambiciosa. Uno de los problemas que tenemos es ese. La gente se queda en su metro cuadrado, la gente se interesa por sus preocupaciones, son personales, familiares, círculos chicos. Ambicionar, hay que tener valentía para ser ambicioso. Y Juan medio que quiso contar un país acá, porque ni siquiera está contando una revuelta. Miren, él arranca con el primer capítulo que narra, me parece así, de forma casi con un pulso veloz, un poco lo que es efectivamente el estallido. Después va a un capítulo donde ya astutamente te muestra un poco cómo está conformada la sociedad chilena, en esa cosa tan desigual, ¿no? De lo alto y lo bajo, de los barrios, de cómo, ¿no? De cómo es esa... yo no quiero andar mucho porque tampoco conozco en profundidad esa sociedad, pero el libro la cuenta muy vívidamente de qué manera no da lo mismo, ¿no? Donde uno nació, donde pertenece, a qué lugares va y no. Y todo eso es una sociedad medio quebrada en ese sentido, ¿no? Hay todo el tiempo lugares prohibidos, accesos que solamente tienen algunos, ¿no? Y eso incluso pasa en círculos hasta pequeños también. Entonces eso también te empieza a explicar el porqué de ese estallido rápidamente en ese fresco más social. Después ambiciona más, dice, no, pero ahora vamos a explicar los 30 años que dieron forma a ese estallido. Entonces ahí sí se pone más metodológico, entrevista a un montón de gente, habla con políticos, con economistas, cómo fue la construcción de ese modelo neoliberal, qué características tuvo haberlo construido en medio de una dictadura, por qué sobrevivió esa dictadura y durante todo el proceso democrático a partir de los 90 también se mantuvieron esos pilares socioeconómicos que hicieron al final provocar ese estallido. Después también empieza a contar, creo yo, porque los títulos, digamos, que están acá son bastante poéticos y yo estoy recordando mis lecturas. Está un poco la generación política que accede al poder, ¿no? Lo que contaste ya ahí en ese 4º capítulo, que es decir, bueno, a ver, ¿quiénes son estos que están gobernando? ¿Cómo se sociabilizaron? ¿A quiénes conocen? ¿Cómo hicieron tan rápido de pasar de ser dirigentes estudiantiles a ocupar cargos, en principio en el Congreso y después finalmente en el Poder Ejecutivo? Y después, cuando decís, bueno, ok, ya está,
ahí ya está, podría haber terminado ahí el libro. Y no, porque Juan entendió otra cosa, que en general no, los que ambicionan menos no lo hacen, es decir, no, pero pará, Chile no es Santiago de Chile. Chile no es la clase política y los problemas de clase política, ni siquiera es la revuelta que salió en todos lados. Chile es un país angosto pero muy largo, con problemas muy disímiles. Y entonces se despacha con un capítulo. Bueno, primero se pregunta por esa derecha, ¿no? Esa nueva derecha que surgió con Kass y en qué punto esa derecha es heredera de la derecha pinochetista, en qué punto no. Bueno, hay toda una serie de reflexiones. La juventud vinculada a esa derecha, ¿por qué hay jóvenes que militaron tan fervientemente la candidatura de Kass, por ejemplo, con todo lo que eso significa en términos de defensa de ciertos valores, cosa que ahora en Argentina, al ser un fenómeno medio global, también lo sabemos un poco de qué se trata. Pero después viaja Juan y va al sur, y va a la región donde está el conflicto mapuche más encendidamente y trata de ver qué está sucediendo ahí. También se va al norte, donde está ocurriendo toda la crisis migratoria, que en Chile tiene una marca muy fuerte. Va a regiones mineras. Entonces empieza, además de hacer todo ese, como si hubieran en algún punto dos libros, digo, uno que es una descripción, no una descripción, pero esos primeros 4 capítulos que les conté, donde está vinculado mucho más a por qué estalló el país, y después es tratar de entender ese país también en su complejidad. Es un país con regiones distintas, con problemáticas distintas, y que además, también lo dice en el libro, efectivamente después también vota también de forma distinta, sus preocupaciones no son las mismas en el sur que en el centro del país, en la capital que en el norte. Entonces, bueno, yo le decía que era un libro ambicioso, ¿se dan cuenta? Y todo esto en 300 páginas. Así que, nada, en principio eso me parece, quiero como festejar esa ambición, esa valentía, porque le podría haber salido muy mal. O sea, ¿no? Porque cuando uno también, el problema de por qué no todo el mundo es ambicioso. O sea, podrían haber habido un libro. ¿Podría? Podría no haber un libro. En algún momento pensaste que no lo había porque a Juan lo acompañamos en su proceso de escritura y hubo momentos complejos. Pero eran más fantasmas tuyos que reales. Pero a lo que voy es que por eso no todo el mundo se anima a hacer un libro así, porque claro que te puede salir mal, porque si vos querés explicar tantas cosas, puede ser que al menos te salga desparejo, que al menos... Bueno, y Juan hizo 2 cosas para mí. Una, la que ya conté, que tiene que ver con su background, que le permitió escribir tan bien, le permitió escuchar bien, le permitió laburar de una manera que después se tradujo en ese libro. Y por otro lado, además de hacer eso, o de tener esas características, se tomó el tiempo y el trabajo de poner el cuerpo y de viajar y de hablar con gente, que es otra cosa que en general ya no se hace más. Ahora, podría decir el periodismo, pero en realidad no. O sea, todo el mundo cree que con el teléfono y las redes sociales medio que ya está, averiguás cualquier cosa, hablas con cualquiera. Y la verdad que no tiene nada que ver eso a tomarte el tiempo de ir a los lugares, de hablar con los protagonistas que están ahí, ver lo que sucede, no solamente que te lo cuenten o ver una foto en una red social. La verdad que no tiene nada que ver. Y eso es entonces lo que termina dibujando el valor de la obra, ¿no? Que es algo casi, en algún punto puede parecer hasta medio vintage, pero a mí me gusta pensarlo más como una especie de real rebeldía contra la época, ¿no? Es decir, mirá, nos proponen que las cosas se resuelven con un hilo de Twitter, nos proponen que las cosas se cuentan en 140 caracteres o como sea, y la verdad que no es así. Entonces, cuando un joven se anima a ir en contra de su época, en contra de lo conservador y lo peor de su época, solo queda aplaudir. Gracias Fede, y así es, nosotros también celebramos a Juan y su rebeldía. Ahora vamos con Bárbara Figueroa, que como les comentaba, dirigente sindical chilena. ¿Ya llevas un año o todavía no? 7 meses, hace 7 meses que es embajadora en nuestro país y una gran amiga de la Casa Patria Grande.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Juan por permitirnos comentar este texto, conocerlo, leerlo y poder estar aquí humildemente tratando de hacer algunos, no sé, comentarios, aportes respecto a lo que fue esta lectura, ¿no? Yo hice solamente un punteo muy rápido respecto de algunos elementos del texto que me gustaría compartir. Primero, la invitación de ser parte de esto y acompañar este proceso y haberlo recibido del autor. También es un tremendo orgullo habernos podido encontrar y recibir el texto de tus manos. Creo que es muy importante esto que se señalaba sobre los capítulos que contiene el libro. No los voy a retratar porque ya Fede creo que lo hizo mejor que lo que podría haberlo hecho yo, pero creo que es muy importante y lo destaco porque de alguna manera esto insuma una reflexión sobre algo más integral. Da cuenta de distintas realidades, da cuenta de un Chile centralizado en algunos aspectos, de este Chile descentralizado y de conflictos en otros, respecto a lo que ocurre en el norte, respecto a las problemáticas del sur, todo en primera persona, ¿no? Reflejado y retratado desde ese relato particular de algunos, pero que es muy importante de recoger para poder tener una mirada un poquito más integral, porque si no nos podemos quedar solo con la foto del minuto, ¿no? Lo que fue la revuelta, lo que fue el estallido, y no este recorrido que en el fondo da cuenta de, y lo dice al final el texto también, ¿no? No hubo o no podría haber existido quizás este 2019 sino un 2011, y quizás el 2011 no pudo haber existido sino un 2006, pero este mismo 2011 marcado por la movilización estudiantil que tiene como punto inicial la demanda por becas, la reajustabilidad de las becas Junaed, tampoco quizás hubiese tenido la potencia si no es por un movimiento medioambiental que también irrumpe en el marco de estas movilizaciones del 2011. Entonces, esta riqueza y diversidad que te permiten entender que el relato no es solo sobre un minuto, ni sobre un país alojado en un minuto, sino que es sobre un país que está en tensión, que ha estado en tensión y que explosiona a partir de la revuelta. Y creo que esa mirada integral de mi país es muy rica, porque da cuenta de que somos muchas realidades en esto que llamamos Chile, ¿no? O este Chile que irrumpe a partir del 2019. Entonces, eso me parece además que es muy, muy importante. Creo que es muy valioso además que el texto, si uno mira y lo que uno ha ido revisando en este periodo post-2019, lo que uno ve es que en general tendemos a tener una mirada que es la mirada de un sector. Lo relatan desde la derecha, sectores de la derecha, como les parece, con sus voces de la derecha, o haciendo sus análisis desde esa mirada, y ya, está bien, nadie, digamos, lo cuestiona por eso, pero también nos ocurre lo mismo a otros sectores. Y la riqueza quizás también en esto es que hace dialogar todos, ¿no? Desde quienes están en la revuelta y que no tienen militancia, y que dicen, mira, acá nosotros estamos hastiados, queremos cambio, hasta quienes sí la tienen, y transitando también por quienes son de derecha y tienen su mirada, y tienen su manera de vestir, y tienen su manera de ser, y tienen su manera de enfrentarse a esta realidad, y creo que es súper importante que esta mirada súper amplia, siempre con sesgos, porque es inevitable que los tengamos, pero tratando de abrir a todas las perspectivas para que entonces uno también tenga elementos para explicarse realidades. A veces nos tiende a ocurrir que somos bastante taxativos en cómo entendemos esto y decimos, y no hay más. Y a veces tenemos que abrirnos a mirar ese otro, porque si no caemos muchas veces en la caricatura. Y cuando todo lo entendemos desde la caricatura, nos cuesta explicarnos por qué se rechazó. Porque finalmente entonces, bueno, pero ¿qué son? ¿Son los fachos pobres? ¿Son estos? Quizás es un poquitito más complejo que eso. Y entonces creo que es muy valioso también que en ese sentido hay un relato que podría haber omitido ciertas voces y que decide incorporarla, y me parece que eso también es importante para entender cómo no solo debemos entender el minuto de irrupción de una movilización, sino que el antes, el durante y también el después, ¿no? Que de alguna manera también nos hace transitar hacia fenómenos que luego van a estar, digamos, y que fueron muy evidentes en el marco de este proceso de movilización. Yo creo que es bien importante también que esto tenga un diálogo con actores que hoy tienen espacios relevantes en la institucionalidad, estas nuevas generaciones, pero también ese diálogo a partir de los 30 años con quienes fueron parte de lo que se reconoce como la concertación de partidos por la democracia, de quienes no han tenido militancia, y creo que también eso le da mucha riqueza a un debate donde, por ejemplo, se refleja muy bien
un fenómeno que hoy día recién algunos están mirando con más detalle, que es el partido de la gente, ¿no? De que en ese caso se retrataba en la situación del norte, ¿no? En el norte, ¿qué es lo que irrumpió? Irrumpió un Franco Parisi como candidato presidencial que nunca pisó el país, pero que sin embargo obtuvo la más alta votación en esos sectores. Irrumpe también una fuerza, que es un partido de la gente, que tiene como principal soporte el soporte digital. Y que por lo tanto hace consultas y es muy democrático, pero no es que se junten en una asamblea, sino que se juntan, o más bien son formatos de asamblea distintas, donde están en un formato virtual. Y hacen encuestas, y hacen consultas, y tienen una manera de entender qué es lo que están haciendo, que quizás para uno a veces es incomprensible desde lógicas más tradicionales, pero que existe, y que hoy día son una bancada significativa en el Congreso. Claro, hoy día se están dividiendo y todo, pero más allá de eso, irrumpieron como una fuerza nueva y se instaló en el Congreso. Y creo que es muy interesante esa mirada respecto de esos sectores, del partido de la gente, de sus voceros, de sus representantes, de sus candidatos que te dicen, bueno, estamos acá para venir a disputarlo todo, y también eso explica un poco, porque hoy día uno puede ver tensiones en ese sector, porque dice, no, pues, nosotros dijimos, vamos a ir a romper con lo más institucional y lo tradicional, y hoy día de alguna manera tienen tensiones, siendo parte ya de la institucionalidad, por eso mismo. Entonces me parece que es muy relevante también esa mirada sobre un sector que es un sector relevante hoy día en la institucionalidad del país. Creo que es muy relevante lo que se hace respecto de este debate en primera persona, este relato en primera persona sobre el fenómeno del estallido, porque es muy gráfico de lo que esto significó. Sin embargo, y como dirigente sindical le adosaría también la necesidad de dialogar o de hacer dialogar eso con una instancia que existió y que es muy invisibilizada. Todo el mundo te dice, no, en el estallido no hubo partidos, en el estallido no hubo movimientos tradicionales, y evidentemente no fueron los principales, ¿no? Cualquiera podría, es evidente que no es así, sí, pero cuidado, porque también hubo organización, también hubo huelgas, también hubo convocatoria un 12 de noviembre, y que fue clave para que algunos sectores de la derecha, como por ejemplo el presidente de Renovación Nacional en ese minuto, Mario Desbordes, dijera, si acá nosotros volvemos a tener una huelga así y esto permanece, estamos jodidos, el país se va a paralizar. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo rápido. Entonces creo que no hay que subestimar ese rol que jugaron algunos, que no fueron los visibles, que no estuvimos en la primera línea, porque tampoco era el interés. Esto no es una competencia de quién era más o menos en el marco de una movilización social, pero que sí fueron coadyuvantes a que se pudiera dar un proceso como este, porque le dieron marco. Desde Unidad Social se trató de hacer un esfuerzo en esa línea. Creo que ahí hay un elemento relevante, ¿no? Y yo creo que es súper importante, y también comparto esta mirada del arrojo y de la valentía, de atreverse a reflexionar sobre la marcha, porque claro, a veces tendemos a suponer que sobre la marcha no se puede hacer reflexiones muy profundas, o mejor nos quedamos con lo más inmediato, ¿no? Y entonces apostamos a los 140 caracteres. Y yo creo que es compatible lo uno y lo otro. Es posible reflexionar y tener reflexiones muy profundas de minuto, aun cuando estén candentes, porque no tienen por qué darse por acabados. Son parte del proceso. Y creo que eso ayuda mucho, sobre todo a quienes estábamos en ese minuto allá, y que de pronto necesitamos mirarnos también, desde otros lugares, desde fuera, en lo bueno, en lo malo, en todo lo que eso puede significar, porque en el fondo permite que, a la luz de casi 24 meses de vivido todos estos procesos, pandemia mediante y todo lo que ha significado, también podemos hacer estos análisis de ida y de vuelta, ¿no? Sobre lo que son estos procesos de movilización, de auge y también de declive, ¿no? También de repliegue, que también ocurren en el marco de este proceso. Y lo último, solo señalar yo diría que hay un tremendo valor también en el acápite final, en las conclusiones, en esta reflexión de epílogo sobre lo que ha significado el proceso post-4 de septiembre también en Chile, pero sobre todo esta reflexión respecto de las amenazas que estamos viviendo, que son muy generalizadas. El desafío sobre la crisis de la democracia, sobre la crisis de la legitimidad, sobre qué vamos a hacer, las fuerzas que creemos en los procesos democráticos y participativos como una manera de generar transformaciones profundas, no trasciende a Chile, no es exclusiva de quienes han vivido procesos de movilización de X características. Es un debate que hoy día tenemos que convocarnos a hacer todo. Y creo que esa es una muy necesaria invitación también en el marco de esta reflexión, porque si bien nada será como antes en Chile, nada está siendo igual y nada va a ser como era antes en toda América Latina.
Y entonces tenemos un desafío bien importante. Entonces me gustó mucho esta lectura, es muy dinámica, es muy atrapadora, es muy convocante, nos invita a seguir leyendo y me gusta que sea así, porque de alguna manera nos obliga a, sin darle a esto un carácter fatal, nos desafiemos a mirar lo bueno, lo malo, a mirar todos los prismas y a seguir reflexionando y a atrevernos a reflexionar en tiempos donde a veces pareciera ser que el pragmatismo nos consume. Y no sé si ese sea el mejor de los caminos para quienes queremos grandes transformaciones. No digo que tengamos que ponernos graves y que tenemos que ser súper reflexivos, pero me gusta convocarme y desafiarme a tener que mirar, a tener que poner un poquitito más de ojo en los procesos que estamos viviendo. Así que gracias, Juan, por aquello. Y gracias por este texto. Gracias, Bárbara. Bueno, y ahora sí a la parte central, a quien estamos celebrando su trabajo, pero también su inteligencia y la manera que tiene de contar las cosas que lo transforma en alguien bastante particular en nuestro país. Así que, Juan, todo tuyo. Bueno, gracias ante todo por estar acá en estas semanas tan peculiares, ¿no? Ya siento que todos los eventos ahora arrancan así, ¿no? Como dicen, gracias por días muy complicados y calor y fin de año. Pero realmente gracias por la invitación también a presentar acá en la casa. Cuando publiqué el libro creo que te escribí medio al toque a decir, bueno, hay que hacer esta presentación. Y siempre estuve la idea de hacerlo contigo, Bárbara, digamos, todo este año vos ya estabas acá además. Y bueno, Mati me había hablado de ti, así que nada, también siempre estuvo en la génesis un poco de la presentación y de la circulación del libro, que vos estuvieras acá, o al menos que lo leyeras. Así que nada, gracias sobre todo por leerlo y por interesarte, y también por estar acá. Me gustó mucho esa lectura que hiciste. Siempre, claro, con este libro, una cosa es darlo a conocer a un argentino o argentina, y otra cosa es a un chileno o chilena, ¿no? Porque es como mucho más, es como un filtro potente, ¿no? Porque es como, por un lado, no sé, o sea, ¿quién quisiera leer quizás un texto de su país escrito encima por un argentino, ¿no? Digo, porque hay algo ahí también un poco raro. O sea, si acá me venían a hacer un libro escrito sobre un chileno, de un chileno sobre Argentina, digo, seguramente quizás la primera respuesta sería, bueno, o sea, ¿por qué? O sea, ¿con qué derecho, no venís a contar el país? Así que sí, me gustaría señalar un poco que la idea siempre fue, digamos, más allá de contar las historias y estar ahí y hacer periodismo, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? De viajar y estar con gente que participó en todo eso que uno quiere contar, y en hacerlo de manera diversa, salir de Santiago, ¿no? Buscar como un mayor grado de profundidad. Digo, eso es parte un poco de lo que hacemos y lo que queremos hacer. Pero además siempre hubo una idea, y que creo que está ahí plasmada en el libro, que es que sean las voces chilenas las que estén en primer plano, ¿no? Digo, el libro tiene una primera persona que está, pero es una primera persona pensada, bueno, acá está Leila, la editora, en la cual trabajamos mucho sobre eso, que es esta idea de que la primera persona esté siempre al servicio de la historia, ¿no? Y que la historia esté contada por protagonistas. Y nada, me gusta que lo pueda señalar, y esa lectura, me anoté lo de la organización, digamos, y la unidad social ahí en el marco del estallido, que sí, o sea, por supuesto hay cosas que quedaron fuera, pero es cierto que en esa lectura del estallido sí primó quizás una idea más de lo visible, y lo visible en el estallido, y creo que eso nos sirve para pensar el Chile ahora. O sea, lo visible del Chile ahora en realidad son los invisibles de los 30 años, ¿no? O sea, en primer plano, la gente que no formó parte de la discusión de la transición. Acá Bárbara, como parte del Partido Comunista, creo que también puede decir algo, ¿no? Acerca de lo invisible que fue el PC, digamos, en ese pacto, digamos, que forjó la transición, que es muy distinta a la Argentina. Y a partir de ahí me parece, acerca del rol de los invisibles o de los visibles, que fueron por mucho tiempo invisibles, creo que el libro empieza a crecer también en la lectura de los 30 años, porque un poco para mí, digamos, el desafío de dedicar un capítulo a esos 30 años y dedicar un poco a charlar con gente que estuvo en la transición, políticos, militantes, ¿no? También tiene que ver con explicar un poco el problema político, porque ¿a qué voy con esto? En general hay una lectura que prima sobre los problemas de la transición chilena y del famoso modelo chileno, que es una lectura muy economicista, ¿no? Entonces un poco la idea es que
Hubo un modelo ultraliberal impuesto a sangre y fuego, y Jaime Guzmán y los Chicago Boys. Bueno, Jaime Guzmán acá lo voy a dejar de lado, ¿no? Sobre todo los Chicago Boys, que sobrevivió a la democracia, ¿no? Esta idea de la concertación, o sea, esta coalición de centro-izquierda, heredó un poco el modelo impuesto por los Chicago Boys, y que los problemas están un poco ahí, ¿no? En la reforma de pensiones, en la reforma de educación, y que todo se paga, todo es privado y todo está mercantilizado, ¿no? Y creo que se ha puesto menos el foco, y esto lo aprendí, quizás estoy equivocado, pero digamos, lo aprendí en mi viaje a Chile, y es una idea que un poco intento defender, que se ha puesto mucho menos el foco en el problema político de esos 30 años, que básicamente es un problema acerca de la representación, y ahí tomo lo que decís acerca de cómo hay que mirar eso a nivel regional, digo. O sea, fíjense Perú ahora es un gran ejemplo del problema de una democracia sin partidos. Ese está hecho mierda, digamos. Entonces, hay que ver también lo que fue Chile en términos de la falla de instituciones y sobre todo de esos mecanismos de representación política. Algo que en Argentina era un desafío, porque en Argentina funciona de otra manera. Uno no quiere decir ni mejor ni peor, digo, pero sí que la representación es muy distinta, y la conexión de la gente con la política. Ante todo hay un dato que para mí es muy singular, que es, y no es para comparar, pero sí para decir, bueno, que en Chile hay mucha gente que no vota, y eso quizás para un argentino es más difícil de comprender. Hay un vínculo con el Estado que es más difícil de comprender. Hay un vínculo con la institucionalidad que es más difícil de comprender, sobre todo desde el progresismo, desde la izquierda. Y un poco para mí, y yo tomo esta idea simplemente para enmarcarlo un poco en lo que decías, creo que está ahí, y creo que es una lectura que quizás hace falta dedicarle un poco más de tiempo, porque creo que justamente fue tal el problema de la representación de esos 30 años, de la gente que no votaba, de la gente que no contaba, de los partidos sin capilaridad social, partidos que no tienen y no tenían llegada en sectores populares, y esto vale para la generación de antes y para la generación que está ahora, porque yo creo que gran parte, y no es para hablar mal del gobierno, pero digamos, sí hay algo que uno ve en los dirigentes del Frente Amplio y de otros. Quizás el PC un poco menos, y yo ahí lo digo, lo dice otro del Frente Amplio igual, no lo digo yo, pero es, digamos, una desconexión muy fuerte con los sectores populares, ¿no? Digamos, hay como un recambio de élite, o sea, dirigentes nuevos, dirigentes que son más cancheros y se visten mejor, y son una renovación, pero al mismo tiempo pecan de ese problema de la distancia con los sectores populares que deberían representar. Entonces, para mí ese problema político es quizás lo que más me llama, o sea, lo que más quiero, o sea, en lo que más me gustaría reflexionar acerca de lo que pasa ahora, ¿no? También, porque creo que hay algo del plebiscito que se evidenció. Nosotros con Fede entrevistamos, no lo vamos a nombrar ahora porque es amigo de la casa, a un dirigente. Es horrible esto que estoy haciendo, ¿no? Es terrible, me mata. Es terrible. No, pues si voy a presentar allá, boludo, no va a pasar. Pero un alcalde, y hablamos el día del plebiscito. Nosotros estábamos, viste, con las encuestas que daban rechazo 10 puntos, pensábamos que podía, claro, el rechazo 10 puntos arriba, y pensábamos que podía ganar el rechazo claramente. Pero bueno, siempre estaba esto del voto obligatorio, y vos hablabas con, mis amigos están todos diciendo, puta, vamos a ganar. No, ya se equivocaron antes, apruebo sale por 10, weón, tranquilo. Bueno, hablamos con el alcalde, lo entrevistamos, ¿cómo estaba? No, va a ser una fiesta, vamos a reventar, vamos a ganar en todos los sectores sociales, vamos a ganar por 20 puntos el apruebo. Bueno, pasó lo contrario, digamos, ¿no? Entonces un poco la reflexión era, loco, si el alcalde, está bien, digo, tampoco iba a salir a decir, vamos a perder, digo, uno no espera entrevistar, pero qué sé yo, no metían el teléfono en todo caso. Entonces nos atendió y nos dijo, esto va a ser una fiesta total, va a ganar la pre por 20, y para mí muestra un poco esa desconexión, digo, de dirigentes que no la ven, o sea, que no la vieron, por supuesto que no estoy hablando de toda la dirigencia, ¿no? Pero sí de dirigentes que se supone tienen la capacidad de interpretar lo que pasa en buena parte del país, y que con el 4 de septiembre creo que se mostró un poco que
que bueno, hay una desconexión que persiste, una desconexión que se veía ya en el estallido, ¿no? Y que creo que también persistió un poco en el plebiscito y sobre todo en la campaña del plebiscito y la llegada con las bases, y también la incapacidad para ver que había efectivamente un malestar. Después podemos discutir si ese malestar era un malestar con el texto, un malestar con el gobierno, un malestar con la clase política, un malestar con el status quo, si querés, ¿no? Pero efectivamente había un malestar que creo que no se pudo leer bien desde la izquierda, y creo que a mí me interesó mucho, no está de manera explícita en el libro, pero sí me interesó mucho verlo mientras hacía el libro y mientras viajaba por ahí, estas maneras de cómo el sistema lee a su propio país, ¿no? Digamos, o sea, como que había una idea que en el estallido entra en crisis una idea de Chile que no era tal. O sea, para mí lo más gráfico es esa frase de Piñera diciendo esto es un oasis regional y a la semana explota todo, lo cual es casi una postal hermosa. Ahí efectivamente creo que en el estallido entra en crisis, me parece, la visión que tiene sobre todo la derecha de Chile y la derecha continental también, porque acá se decían cosas de Chile que después quedaron patas para arriba en el estallido. Y a mí me da la impresión, y esta idea no la tengo tan trabajada, no lo sé, pero creo que el 4 de septiembre me parece que le pasó algo parecido a la izquierda. Me parece que a la izquierda también se creyó una imagen de Chile, o al menos te decían que había una imagen de Chile muy distinta a la que teníamos antes, ¿no? Una idea del Chile progresista y multicultural, y que seguramente está también, pero digamos, no quizás de la manera en la que se leía, que me parece que entró un poco en crisis con el resultado del plebiscito, ¿no? Por más de que haya habido diferentes factores que pueden explicarlo, ¿no? Me gusta que hayas hecho un poco esa lectura sobre Parisi, porque efectivamente es algo que estamos viendo todos, ¿no? Porque parecería que hoy Parisi está como en el lugar más como síntoma que como enfermedad, digamos, síntoma de alguien que puede interpretar el malestar, ¿no? que sigue estando, ¿no? Que sigue estando y que bueno, va a ser parte del futuro, le va a pegar a este gobierno y va a estar dentro de la discusión electoral de acá al corto plazo. Un poco, y esto lo hemos discutido con Fede también, digamos, esta idea de cómo el voto obligatorio en Chile puede quizás a corto plazo producir un tsunami electoral, no lo sabemos, pero puede ser, pero cómo a mediano y largo plazo me parece que puede ser una buena noticia para que los partidos empiecen a tener representación en sectores populares y que se empiecen a pensar las campañas, no ya con el 50% que vota, sino más bien con el 70-80%, digamos, que empiecen a contar electores, sobre todo de comunas pobres, que hoy no cuentan en el juego y la aritmética electoral. Entonces creo que ahí, a futuro, me parece que eso puede ser una buena noticia. Solamente quiero cerrar con esta idea, o sea, tomé un poco lo de lo político para charlar un poco con lo que decías vos acerca de la crisis de la representación. Yo soy un poco optimista, de hecho el título un poco se mantiene por eso, ¿no? Porque el título tuvo siempre el título desde antes de arrancar a escribirlo, ¿no? En un título que salió hablando con una amiga justamente en Santiago, y pues siempre estaba esta idea de que el estallido fue una especie de parteaguas cultural y casi en la manera en la que se nombra el tiempo, ¿no? Esta idea de como antes y después del estallido, en términos de la convivencia social. Esa idea era la que a mí más me interesaba, más que los cambios en el sistema político y Boric. O sea, para mí lo interesante era cómo el estallido representa un quiebre. Está bien, quizás con un cierto espacio temporal, con cierto paréntesis, quizás no para tantos que creíamos, pero sí al menos por una parte importante. Sobre todo por las conversaciones que abrió, sobre todo por la relectura de la historia, sobre todo por las fiestas. O sea, a mí de hecho lo dije acá hace unas semanas, unos meses, digo, estábamos hablando del tema de la rebeldía y los jóvenes, ¿no? Y la militancia, y cómo la militancia de izquierda estaba agotada y la rebeldía ahora está tomada por la derecha y los jóvenes de derecha. Y a mí algo que me gustó mucho de Chile, que creo que falta y creo que estaría bueno recuperarlo, era que ahí estaba buenísimo ser de izquierda, estaba buenísimo ser en la calle. O sea, era canchero, era cool. Los pibes mentían, decían que estaban en la primera línea. Mentira, no estaban en la primera línea, estaban festejando en Ñuñoa, estaban haciendo carretes en Ñuñoa, pero todos querían estar ahí. Todos, o sea, había una cosa de poner el cuerpo y el orgullo de poner el cuerpo, y tipos para los cuales por muchas semanas lo más importante que tenían en la vida era estar ahí.
era estar cagándose a palos con carabineros por sus padres, por sus abuelos y por sus hijos, ¿no? Digo, y ahí está la cuestión generacional que se ve más clara ahí, más que en la política, que también, seguro que Boric es una renovación generacional, pero hay ahí una conexión generacional en las calles que fue muy fuerte y que para mí fue muy increíble verlo, ¿no? Sobre todo viniendo de cierta desesperanza, si querés, pensando un poco el país, digamos, o sea, la realidad que estamos viendo, ¿no? De cara a un año que va a ser seguramente más desesperanzador, ojalá que no, ojalá que no. Entonces, para mí, eso era muy importante, ¿no? O sea, lo que representa el estallido para muchos chicos y para mucha gente grande también, ¿no? De decir, por fin está pasando esto, lo esperamos, puta que lo esperamos, y no pasaba nada, y pasó, ¿no? Y sobre todo con esta idea de que era sexista en la calle, era canchero, y había una cosa de comunidad muy fuerte, digamos, ¿no? En un país que, por lo que uno entiende, tiene una relación conflictiva y conflictuada con los cuerpos intermedios, con la organización. Acá vos seguramente me vas a corregir por la cuestión sindical, pero digamos, uno tiene esa idea de Chile, que lo comunitario cueste un poco más, ¿no? Que hay una subjetividad neoliberal muy instalada, digamos, que hay quizás un triunfo cultural en el país que pensaron los Guzmán y los Chicago Boys, ¿no? Digo, efectivamente cuesta lo comunitario un poco más que acá, quizás, o que en otros países de América Latina, pero de pronto tenías en la calle una cosa impresionante de comunidad, y pibes ricos, pibes pobres, gente grande, gente de lugares muy distintos que se unió y que estuvo ahí. Y para mí era muy importante discutir esta idea del nada será como antes, porque efectivamente uno veía lo que pasó en el 4 de septiembre y decía, volvió a lo de antes, ¿viste? Como, listo, fue una fantasía lo que pasó en estos 2 años de convención, como que volvimos atrás. Y ni en pedo volvimos atrás, digamos, ni en pedo se volvió atrás. No porque vaya a ganar Parisi, no porque haya habido un recambio generacional, no tanto por eso, que puede ser, sino porque fue tan trascendental lo que pasó en esas semanas, a nivel subjetivo, a nivel de conversación, a nivel de repensar la historia, lo que salió, o sea, fue una cosa. Ojalá pudiera haber contado algo de eso, digamos, ojalá creo que algo de eso se muestra en el capítulo 1, pero digamos, fue tan grande, o sea, vos tenías de pronto una ola desde scratches a profesores, mi papá, cuestionar el rol del papá en la familia, a los políticos, a las empresas, o sea, como una cosa muy sistémica, muy estructural, que creo que eso no muere, y creo que eso al fin y al cabo es positivo, digo. Y eso me encontré, y lo digo un poco en el epílogo, y ya con esto cierro, que es, o sea, desde los chicos de derecha de Cast, de mi edad, y más jóvenes incluso, a los chicos de Boric, a los chicos que no votan, a los chicos mapuche, digo, y yo intenté ponerlo en el final también del capítulo mapuche, que es, o sea, cierta esperanza por lo que va a venir, quizás también, digamos, no tanto por lo que va a ser el proceso constituyente ahora con el nuevo acuerdo, que digamos no está siendo muy celebrado, digamos, en las calles, no tanto por el futuro electoral, el futuro de este gobierno, sino porque hay algo de lo que abrió el estallido que no vuelve atrás, que no o sea, el mapuche Juan me decía, que es uno de los protagonistas del capítulo del conflicto mapuche, que él me decía que, o sea, la historia es trágica, la de su papá, que es un preso en el marco de una causa muy polémica, y él me decía que después de lo que pasó en estos años, mucha gente se identificaba como mapuche y antes no, digamos, y eso es un triunfo, ¿no? Y el pibe decía, estoy tranquilo por eso. Eso, el tiempo nos da la razón. Y vos ibas con los chicos de Boric, y quizás no los que están ahora en el gobierno, que están todos súper críticos con su propio gobierno, eso también los contagiamos, están todos puteando mal, sino con la idea de decir, bueno, o sea, hay algo también del futuro de la izquierda que antes quizás no estaba, un horizonte que antes no era ni siquiera posible y de pronto ahora lo es. Y también los chicos de la derecha, que a su manera dicen, estuvimos gobernados por la izquierda 30 años y nos vendieron una transición hecha por la izquierda y toda la izquierda y la derechita cobarde de Piñera, y ahora también podemos, o sea, digo, hay una esperanza también que para mí tiene que ver con formar parte
del futuro político del país, o al menos discutirlo, o al menos estar, o al menos que no te chupe un huevo. Y eso para mí, pensando en un clima donde está primando, más que la radicalización por derecha, lo que está primando es la apatía. Entonces, me parece que esa enseñanza que nos deja Chile no es en vano, y creo que tienen que ver y defienden el título, que por lo demás me gusta mucho por otras cosas, que es Nada será como antes. Así que gracias. Gracias, Juan. Bueno, si les parece, no sé si tienen algún comentario, sugerencia, algo que quiera decir sobre el libro, la situación de Chile, digo, aprovechar con quienes estamos, quien se anime a romper el hielo. Sí. Te lo paso. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Fuentealba, soy periodista, soy chileno, vivo acá. Todavía no escribo un libro sobre acá porque no me animo, no tengo la audacia que tiene el compañero acá. Pero bueno, me lo voy a llevar hoy día y lo voy a leer con mucha atención porque, bueno, primero porque uno de los mejores libros que he leído y que más me ha interesado de crónicas sobre Chile, la escribe un argentino que se publicó hace 2 años y es bastante antiguo, Roberto Arlt. Se publicaron las crónicas de Arlt en Chile, se llama La química de los acontecimientos, y él tiene una mirada que me parecía muy asertiva de lo que y que no lograban los cronistas chilenos. Me parece que hay una tradición en la crónica y en el periodismo argentino que, bueno, según lo que he escuchado ahora y me voy a llevar el libro, espero que sea así, que continúe que esté ahí en esa vara. Yo vengo acá precisamente por... ayer también vine a la Casa Patria Grande y estuve hablando con Bárbara, y no porque me gusta mucho este lugar y me siento muy cómodo, pero la verdad es que estoy muy incómodo con lo que está pasando en Chile y creo que estamos teniendo pocos espacios para problematizarlo. Precisamente porque lo que se estaba consagrando esta semana es la antítesis de la portada de este libro, o sea, todo está siendo como antes. Y más allá de todo lo que cuenta y de lo que pueda contar el libro, yo me quedo con la experiencia de Chile, con la experiencia histórica, de que las cosas, de una u otra forma, históricamente hemos aprendido que sí pueden volver a ser como antes y podemos hacer borrones y cuenta nueva y abrir largos paréntesis de normalidad. Y veo que eso es o sea, eso fue lo que pasó todos los 90, después de un proceso de movilización popular gigantesco para terminar con la dictadura. Es la gestión en la que se ha especializado el modelo político chileno, a tener una resiliencia a este sector popular y a acorralarlo hacia la anomia, hacia la no representatividad y hacia las formas de multitud y no de pueblo. O sea, a que sea el pueblo, a que termine, básicamente es la trampa de que empujan al pueblo a gritar que el pueblo unido avanza sin partido, que es su propia forma de disolverse y de que cuando llega el momento de cuajar toda esa energía tan importante que se ve en las calles queda en nada y llega la larga depresión que marca un poco el carácter del chileno, que se ve en la música, en el arte y un poco en la forma de ser, que es mucho más introspectiva. Esta semana se firmó un acuerdo que básicamente, yo quiero comentarlo aquí y después soltar el micrófono porque da para mucho más, consagra la continuidad del modelo neoliberal. Boric dijo que iba a ser la tumba del modelo neoliberal. Yo soy militante de un partido de Boric, no lo digo esto, lo digo desde la insostenibilidad de la posición, y lo que hace el acuerdo para la nueva Constitución, que pone como base e impulso, es, por ejemplo, no sé por qué tiene que estar en una Constitución algo así como la autonomía del Banco Central. Es algo que se le ocurre solo a quien quiere mantener la ortodoxia neoliberal y que quiere poner esa energía como fundacional. En el proceso político, desde que fue electo Boric, solo ha retrocedido en popularidad.
Entonces, una nueva elección, además de que van a haber representantes elegidos a dedo desde el Parlamento, no tiene buenos augurios. Además, es el primer año, venimos de perder un plebiscito muy fuerte, y además, lo que decía, las bases de este proceso, un poco que marcan la cancha y nos estamos comprometiendo. Es como, para hacer, y termino con esto, es como si Argentina se estuviese comprometiendo a que el partido del domingo sale a jugar con 10, con un árbitro francés y perdiendo 1-0. No está muy bueno. Entonces, creo que tenemos como, ya en diciembre no va a pasar nada, pero tenemos los chilenos y creo que eso puede ser un aporte muy importante. Me lo voy a llevar para las vacaciones, tarea para las vacaciones. Ya desde marzo volver, y creo que tiene que surgir necesariamente otro espacio que le corra por izquierda al gobierno y que cuestione lo que está pasando ahora. Bueno. Gracias. Bueno, estuviste ayer, hoy, mañana también hay cosas. Después te pasamos la agenda. ¿Alguien más quiere alguna pregunta, comentario? Si no, si quieren, últimas palabras, una ronda de ustedes. Vos, Pili. Bueno, mi pregunta tiene que ver porque bueno, estamos en este espacio también, si dentro de la revuelta o dentro de los testimonios que vos encontraste, Juan, hay algo de la revisión del ser latinoamericano también en términos políticos, que bueno, que se ve, pues, por lo menos en la imagen de la Huilpala como organizadora de los pueblos originarios, pero también la crisis migratoria, y hay otra mirada sobre la propia región ahí. No sé si encontrabas narrativas del ser latinoamericano en estas voces. A simple vista diría que no, o sea, porque yo tampoco estuve en el estallido, de todos modos. O sea, estuve como haciendo como reporteo, intentando como recuperar algo de lo que fue ese momento con las voces que estuvieron ahí. Y la verdad es que me encontré poco de eso. Sí, quizás la idea como de que Chile es un país latinoamericano, digamos, como que discutiendo un poco la idea que tenía la derecha, o que sigue teniendo, ahora ya no sé, ¿no? De que Chile era como una especie de oasis. Eso sí lo encontré. No lo encontré en Iquique con el tema migratorio, o sea, no vi ninguna reflexión regional, tampoco con la Huipala, pero bueno, quizás estuvo y yo no lo capté, digamos, pero sí diría que no, y quizás debería ser un desafío, ¿no? Sí hay algo que simplemente para acotar, en la presentación que hicimos en Junta, la primera del libro, una chica, creo que era chilena, preguntaba esto de si el libro podía acercar o no a argentinos y chilenos, y yo le dije que me encantaría, y que uno de los motivos por los cuales yo creía que hay mucho espacio es que medio que estamos hablando lo mismo también. O sea, inclusive a nivel cultural, para mí hay una afinidad muy grande entre chilenos y argentinos. Yo lo vi en los jóvenes, pero para poner ese caso, uno puede pensar en otros países, pero digo, me parece que hay ahí no solo una conversación pendiente, sino quizás como una cuestión de mayor espacio para vincularse socialmente, o quizás inclusive para consumir también lo que consumen ellos, digamos, desde páginas de memes hasta, sobre todo páginas de memes, que son muy buenas las chilenas. Diría que mejores que las de acá. No sé si respondí la pregunta. A mí me gustaría decir dos cositas, y en algún punto tal vez lo que aportó la mirada del compañero, ¿cómo era tu nombre? Carlos. Y también lo que pensaba Pili. Yo pensaba en el tema un poco de las generaciones y los tiempos. Si Juan tuviera...
O sea, Juan tiene más o menos la edad que yo tenía cuando acá en Argentina pasó algo que a un punto podría pensarse como cierto paralelismo, que fue el 2001. Está bien, fue más breve la parte explosiva, pero hay muchos condimentos similares. Yo atravesé mi adolescencia signado por la idea de que en este país había una estabilidad neoliberal que no se sabía cómo corno se iba a romper, porque parecía completamente imposible, porque además acá también ese modelo había sido instaurado por un partido popular. Entonces era como, si el peronismo se convirtió en eso. Mira, por el otro lado tenés al radicalismo, que cada vez era más centrista, y entonces no había nada. Un joven a fines de la década del 90 debía sentirse, elaboro yo, más o menos parecido a como se sentía un joven chileno hasta hace 3 años. Ese 2001, claro, después, por supuesto, las realidades nacionales son distintas, entonces las crisis se pueden parecer, pero las salidas por ahí no. Pero acá yo me aferro a la cierta metodología, casi diría materialista, de la historia. Y es que una vez, y ahí voy a defender el título discutiendo tu idea, que yo entiendo de dónde la decís y hasta comparto en parte ese diagnóstico, por ahí un poco pesimista de la situación que viene ahora. Pero vuelvo a defender el título. ¿Por qué me parece que es acertado? Porque una vez que las sociedades hacen semejante cosa, no hay vuelta atrás. Y no es que no hay vuelta atrás en un sentido, o sea, como que el futuro está allá, y no hay manera, y todo va a estar bien, y van a ganar lo bueno. No se trata de eso. Pero se trata de que cuando la gente sale de esa manera, pone en riesgo su vida, una serie de cuestiones, es porque efectivamente ha decidido clausurar una parte del debate y abrir otro. La apertura de ese debate, más en una situación como ahora, y cito a Linera, que es un pensador que me parece latinoamericano de los más importantes, dice, che, guarda que se vienen 10 años de inestabilidad y las cosas van por un lado, para el otro, no hay que... Y lo está diciendo el que fue protagonista de los años de mayor avance, integración, de gobierno de izquierda. Está diciendo, lo que vivimos ahora no es aquello, y lo que vamos a vivir durante varios años va a ser una mayor inestabilidad que estabilidad, y va a llegar tiempo que esta región se defina. Claro, no es lindo escuchar eso, pero bueno, me parece que tiene un punto, y que cada vez que sucede algo, y esta semana podemos hablar de Perú y la que viene no sé qué, y bueno, me parece que le da razón a esa tesis, por lo menos ahora. A lo que voy es que me parece, en Argentina el 2001, el 2002 fue un garrón. En el 2003 hubo una elección que fue fragmentada y también parecía que nadie había cambiado, porque al final entonces... Y bueno, después empieza un gobierno que de a poco empieza a cambiar las cosas, bueno, y toda una serie de cuestiones. Pero ¿qué es lo que me parece más profundo? Y creo que hay algo ahí, me animo desde la distancia y la ignorancia a decir. Me parece que tal vez la sociedad chilena difícilmente, por más vericuetos políticos que haya, o más caminos enrevesados y éxitos y fracasos, me parece que hay una denuncia a ciertas cuestiones muy basales de lo que era el orden anterior, que me cuesta pensar cómo eso va tranquilamente, como vos creo que en tu pesimismo veías, difícilmente volver a cierta normalidad, y aquí no ha pasado nada. No sé, es muy extraño. La Argentina, por poner un caso, ha gobernado de vuelta a la derecha en un sentido bastante lato, tal vez la gobierna de vuelta, y yo no me imagino que la sociedad argentina acepte lo que no aceptó en el 2001. En el 2001, básicamente, la sociedad argentina dijo, no, pará. De esta no salimos todavía más desiguales. De acá no salimos sin protección social. De acá no salimos, no. Llegamos a un límite. Después, por supuesto, esa recuperación es más, menos, pero hay algo ahí. Yo no me imagino un país, la Argentina, por más que al gobierno de Milei, que pueda decirle a los desocupados, no hay ningún mango para vos. Arreglátela como pueda. No existe más eso. No existe más, estoy seguro. Como estoy seguro que en Chile va a haber cosas que no van a ser más aceptables. Eso es lo único que quería decir, o sea, me parece que no es solamente una cuestión que lo estoy diciendo en lugar ni poético ni de optimismo, sino que funciona así un poco la cosa. Me parece que tal vez es difícil verlo en el trajín, es difícil verlo cuando se está analizando también cómo le va a este gobierno.
estamos atravesando una pospandemia que todavía nos tiene a todos medio desordenados, desorientados, pero me parece que este libro que refleja la profundidad, que es lo que decía Juan, de ese, diría, enfrentamiento social que ocurrió de forma tan plena, por más que su traducción política sea compleja, me parece que es prácticamente imposible que haya un retorno a esa pax, ¿no?, que tuvieron durante tanto tiempo, porque simplemente la gente dijo que eso no. Y también me parece, esto cierro, si bien hay una disputa por esa orientación, tal vez el gobierno de hoy de Chile, tal vez esté expresando cierta discusión también, hasta dónde se puede reformar, hasta dónde no, cuánto se vuelve a pactar con los que estaban antes, etcétera, etcétera. Me parece que también la orientación está más o menos clara. ¿Sí? O sea, en el sentido del rumbo. Y a veces se confunden dos cosas, metodológicamente, y le pasa también a los militantes, a los dirigentes y a los analistas. Velocidad con dirección. Una cosa es la velocidad de lo que vos podés transformar, y una velocidad, quiero segunda, quiero tercera, quiero quinta. Y otra cosa es la orientación del cambio. Y yo en Chile veo que de todas maneras, con todos los problemas que están atravesando, incluso con la derrota política de la Constitución, me parece que el rumbo del cambio, que es hacia una mayor involucramiento del Estado en los problemas, que es hacia una atención a poner a los sectores que estaban por fuera de la política adentro, donde la cuestión social está en primer plano, y yo sigo viendo que al final las discusiones giran en torno a eso, a cómo hacen con eso. Me parece que habla que el saldo de lo que fue el 2019 es absolutamente positivo y en favor de ciertas discusiones. Es mi humilde aporte. Sí, yo tengo que decir algo después de lo de Carlos, porque si no, pero no es, yo creo que estamos en un tránsito todavía. O sea, si uno tuviera que decir cuándo comienza una real transición en Chile, es probablemente ahora, ¿no? O sea, no llegamos a los 90 ni terminó la dictadura con todo lo que eso significaba, que era terminar con las leyes de amarre, terminar con los senadores designados. Nosotros convivimos en una democracia con el dictador como senador designado. Murió sin juicio. Esa es la realidad de Chile. Dolorosa, mala, buena, es lo que nos tocó, digamos, es lo que tenemos. Y yo creo que quizás siempre es bueno esa alerta. Es muy necesario siempre estar alerta, porque hicimos un proceso que fue un proceso muy dificultoso para llegar a transitar hacia lo que hoy día decimos que es democrático, porque tuvimos y hemos tenido una democracia muy tutelada. Entonces no sacamos ni siquiera los cuadros, no llegamos ni siquiera a ese minuto de decir juicio real y vamos a sacar esta figura hasta cuándo. O sea, tuvo que llegar el estallido de decir, hey, ¿vamos a seguir siendo los eternos colonizados o vamos a romper? Y quizás por eso no hay tanto esta imagen de una irrupción de una identidad latinoamericanista, porque fue bastante más básico. Saquemos a Pedro de Valdivia, saquemos a... Entonces, todavía no tenemos quizás compartimos un sentido comunitario y social, pero todavía no tan estructurado para decir sí. El texto constitucional, la propuesta que se rechazó el 4 de septiembre, sí lo contenía. Y creo que era una muy bonita apuesta, pero que no era debate, porque era más debate que si van a haber tribunales para los pueblos originarios versus la justicia común. Fue más tema la plurinacionalidad, o sea, no alcanzamos a llegar a ese debate. Yo creo que todavía, en términos institucionales, más sociales, sí existe, pero existe en quienes tenemos una cierta mirada, hemos hecho un proceso, ¿no? Pero no es una cosa como del cotidiano. Y entonces en este tiempo de transición que estamos viviendo, hay amenazas, y yo creo que son absolutamente legítimas de tener presente. O sea, no vamos a ver mayorías hoy día saliendo a festejar el acuerdo porque hay legítima sospecha. Porque tenemos 12 puntos consagrados ahí que pueden ser muy peligrosos si es que no hay una capacidad de abordar ese debate bien. Una cosa es que tú tengas que buscar caminos institucionales, y los caminos institucionales son siempre difíciles, porque mira lo que pasó con la convención. ¿Quiénes fueron los grandes referentes? Yo fui candidata a convencional, yo no salí electa.
Pues nosotros representábamos al mundo sindical, aquello que siempre ha estado ahí, aquello que es parte casi del problema de los 30 años, o sea, ¿quiénes fueron? Fueron los emblemas de la movilización, fue aquellos que estaban en los corpóreos, la tía Pikachu, el no sé qué, no sé cuántos, sectores independientes, ¿no? Referentes de ese tiempo, ¿no? Un pelado Bade. Pero ¿qué ocurrió? Pensamos que había inmunidad, que la cosa era no, bueno, nosotros somos representantes del mundo social, nosotros somos las nuevas voces, y bueno, ya llegamos acá y listo. ¡Ey, cuidado! Si después te institucionalizaste porque fuiste a una elección, saliste electo y formaste parte de un cuerpo que dejó de ser ese cuerpo de la calle y se transformó en un espacio institucional. Y tenemos un problema ahí. Tenemos un problema porque aquello que se institucionaliza inmediatamente es mirado con sospecha. Y dejó de ser, por ejemplo, revolucionario o garante de que va a ser sin ningún tipo de contaminación. Es como que si te manchaste cuando estuviste en lo institucional. Y ahí tenemos un problema. Porque no puede ser que todo lo que termina logrando o tratando de romper con la institucionalidad desde dentro termine siendo satanizado. Y en eso hemos contribuido. Y tenemos que mirar desde el mundo de la izquierda, desde el mundo progresista, desde quienes queremos transformaciones, cómo enfrentamos ese debate. Y eso es distinto, y por eso creo que es muy valioso reflexionar sobre el sentido de la democracia, sobre si la democracia que hemos pensado hasta ahora, que es fruto del proceso de la modernidad, es suficientemente buena para este tiempo, si no tenemos que revisar los canales de participación, es decir, cómo miramos una democracia que perfeccionándose siga siendo depositaria de la posibilidad de institucionalizar procesos, porque si no nos quedamos sin nada. Y ese es un debate donde tenemos deuda como el mundo progresista, como el mundo de izquierda, como el mundo de transformaciones social y político, porque no es solo exclusivo de que los partidos no lo hemos resuelto bien o que no tenemos un debate más profundo. Creo que en el mundo social también nos quedamos cortos a veces ahí, porque nos gusta demandar, pero nos cuesta ir a poner presión o ir a poner respuestas o ir a buscar camino o tratar de legitimar lo poco que a veces logramos. Entonces, pero eso es distinto, yo creo, y es parte de una reflexión que tenemos que hacer, que es distinta a no poder ser críticos. Creo que ser críticos siempre, porque tenemos riesgos. Porque lo que tenemos hoy día es que efectivamente se quieren volver a reponer los mismos marcos. Y ojalá dejando afuera a los mismos de siempre. Hoy día no nos pueden dejar fuera algunos, pero sí van a estar permanentemente diciendo, no, pero que ustedes son extremistas, es que ustedes no sé qué, es que, pero es que ustedes no estuvieron la otra vez y ahora están, entonces ¿por qué están? Porque en realidad no están tan comprometidos, porque después igual van a querer cambiar las reglas del juego. O sea, vamos a tener que estar muy alertas a eso. ¿Habían posibilidades distintas? Quizás habían posibilidades distintas, pero es lo que se logra con la fuerza que tenemos hoy día. Entonces, claro, no vamos a salir nadie a festejar, porque sería falso además. Tampoco tenemos que construirnos humo, tampoco tenemos que mentirnos entre nosotros. Estamos haciendo lo mejor que podemos en las condiciones que tenemos. ¿Eso es lo más? ¿Si lo tenemos que salir a festejar? No. ¿Es lo menos? Tampoco. Porque lo estamos haciendo después de una derrota muy fuerte, histórica, probablemente. Lo del 4 fue muy crudo. Probablemente no logramos todavía dimensionarlo en toda su complejidad. Pero, entonces, estamos ahí, yo diría, estamos en ese proceso. No sé si lo vamos a resolver formando más organizaciones. Quizás lo que necesitamos es ir a hablarle a los que están organizados, nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Yo lo miro en el caso del mundo sindical. Nosotros hoy día tenemos una tasa de sindicalización en Chile que se la quisiera cualquiera. 20%, 22% de sindicalización. Nunca antes visto. Estamos en los niveles que estuvimos porque de hecho muchos dicen, no, las grandes tasas, sí. Los países en general y en América Latina y nosotros particularmente en Chile, en el mejor momento, con Allende, con todas las reformas que significó y con todo el apoyo que le dio a la clase trabajadora, nosotros teníamos un 20% de tasa de sindicalización. Pero estamos absolutamente fragmentados. Entonces, dice uno A y el otro te dice no, es B, y el otro te dice es C. Entonces, si no logramos resolver eso primero, que es de los organizados, no sacamos nada con ir a organizar más. Porque el problema no es ir a organizar más. El problema es, lo que tenemos hoy día, somos capaces de darle cierta conducción, de poder cierta dirección, de por último hacer el debate, de ver cómo diablos nos ponemos de acuerdo. Eso nos está costando mucho. Nos está costando mucho a los partidos, nos está costando mucho al mundo social, y creo que ahí todavía tenemos una tarea. Para entonces, efectivamente decir a quién tenemos que ir a hablarle. Pues tenemos un porcentaje de la población que hoy día se va a empezar a expresar y a la que no le estábamos hablando. Nosotros llegamos a tener procesos electorales después del 2002 en Chile con voto voluntario,
donde participó el 30% del padrón, 40% del padrón. Y hoy día, cuando tuviste que hablarle a todos, no lograste llegar a todos. Y ahí tienes un resultado. ¿Eso quiere decir que nosotros no llegamos, que nosotros somos malos, que la gente es de derecha? No, quiere decir que hay que hacer un proceso, pero vamos a tener que poner mucha cabeza y mucha práctica para que eso cuaje. Porque va a tener que ser con idas y vueltas, y vamos a tener que poner a prueba teoría, y vamos a tener que chocar con la realidad, y vamos a tener que volver, y vamos a tener que volver, y así nos vamos a llevar un rato. Entonces, creo que yo pensaría si tenemos que armar mucho más, o si primero tenemos que ponernos de acuerdo entre los que existimos organizados y que nos cuesta tener unidad, para luego ir a hablarle a otro, para poder construir esto que aquí se decía, que es mística al final del día. Lo que le está faltando mucho a nuestros procesos es eso. Entonces, no solo tenemos que mirar cómo profundizamos la democracia para que no solo sea representativa, legítima, sino que también muy participativa. Convengamos que los propios procesos de participación en el proceso convencional tampoco fueron súper participativos. Casi que nos teníamos que ir a pelear firmas y competíamos por quién llevaba más firmas. Y eso se entendía también como un proceso de participación. Entonces, tenemos mucho que aprender todavía de cómo hacerlo en este nuevo tiempo, pero ese es, insisto, ese es un tránsito del debate y ahí tenemos mucho que contribuir, porque si no, nos va a ganar ese quien vive otros sectores, nos van a ganar la pulseada otros sectores, y por otro lado, cómo hacemos este debate más interno, más nuestro, sobre el proceso. Y ahí, claro, al gobierno le toca hacer lo que le toca hacer como gobierno, nos toca hacer lo que nos toca hacer como gobierno, que es gobernar, que es tratar de poner estos debates, que es tratar de construir las reformas, que es hacer y comprometernos a cumplir el programa y hacerlo siempre con una militancia que sea suficientemente contribuyente en permitirnos avanzar, en respaldar lo que estamos haciendo, pero también que sea suficientemente crítica para decirnos cuidado, porque la historia nos demuestra que después de la salida de la dictadura, donde los movimientos sociales jugaron un gran rol, fueron desechados y fuimos despreciados por los gobiernos de la concertación muchas veces. Y eso fue malo, porque terminó convirtiendo esto en una élite. No cometamos el mismo error. ¿Eso es sano? Eso es sano. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, pero distinguiendo cada plano, porque si no, se nos mezcla todo y terminamos insalvables. Y lo que la ciudadanía demanda es que esto, que es que nada va a ser como antes, porque nada efectivamente va a ser como antes, también venga acompañado de algo que de alguna manera no solo se le diga, sino que se perciba, se construya. Esto de poder estar el día viernes en la plaza, desde el Cerro San Cristóbal hasta, o el Santa Lucía hasta cualquiera de las plazas, el Paseo Bulnes, cualquiera, ¿no? Eso de tomarte el espacio público, era algo que a lo mejor no es que tenía tanto rollo, pero era, qué alegría, era sentirte libre de poder ocupar ese espacio en un país donde tendemos a estar más encerrados y donde los espacios públicos se pide permiso para hacer una marcha, se pide permiso para esto, se pide permiso para lo otro. O sea, tener esa libertad, tener ese minuto te llenaba entero. ¿Eso es algo que se reconoce como una militancia? No, pero me llenaba, me satisfacía. Qué bueno que podemos hacer esto. Ahora sí las cosas pueden cambiar. Moverte en ese plano, moverte desde los afectos, es algo donde hay mucho que construir todavía. Tenemos algo que hacer ahí. Y creo que todavía lo podemos hacer. Y también creo en esa mirada esperanzadora, de que hay condiciones para avanzar. Pero tenemos que hacerlo a conciencia de que nos toca una pega en eso. Bastante pega. Gracias, Bárbara. Bueno, gracias a los tres y a todos los que participaron por este encuentro y por permitirnos pensar, Juan, con tu trabajo, todo lo que se viene hacia adelante, a pesar de que es 15 de diciembre, me parece, de que sirve mucho este debate, sobre todo con lo que se dio, me parece, en la última parte, así que muchas gracias por haber aceptado esta presentación en la casa y nos estamos viendo en la próxima y tenemos tarea para los que no terminamos el libro en este verano. Así que muchas gracias. Gracias, Juan.